¿Qué hay? Qué pena, antes de arrancar. Sí, estaba validando ahí en el Moodle y si le permite uno ver pues, los grupos que no tienen. Sí, profe, a mí también. Dice participantes y las dos personas. Ah, Sí, ahí bueno. muestra las dos personas. Sí, Bueno, sí. excelente, listo. Gracias. Vamos con este capítulo que es que se llama entonces los modelos con base en suavizadores. Vamos a explicar esta terminología. Entonces, lo primero que señalamos es que son modelos que son alternos, es una alternativa a los modelos paramétricos que los utilizamos en la tendencia y la estacionalidad. Por supuesto, pues se llama, o por supuesto no, son modelos no paramétricos. Entonces, ahí reside como digamos, como la diferencia principal. Las estimaciones, entonces, ya no arrojan parámetros ni valores P, etcétera, sino que estos estimadores se basan en algoritmos aplicados a los datos y no asumen estrictamente un modelo paramétrico fijo. Y una característica de estos modelos es que son mucho más flexibles, sobre todo para modelar la tendencia. Bueno, también la estacionalidad. Porque la idea principal de estos modelos es que uno tiene la serie y estos modelos abren una ventanita en el eje del tiempo y en esta ventana hacen una regresión. Y el valor estimado de este punto se calcula con esa regresión. Entonces esta ventana se mueve y se genera entonces una gráfica que es una gráfica que se conoce también como un suavizador. Entonces esta palabra la tomamos como sinónimo de estos modelos no paramétricos. Uno de los principales, hay muchos modelos, incluso pues es un grupo de modelos que hoy se incluyen dentro de las técnicas de Machine Learning, sobre todo pues para determinar tendencia. Y lo es un método que está clasificado así como aprendizaje de máquina. Se llama regresión Loess, este primer método, y las siglas provienen de el nombre que se le dio inicialmente, que era Loess. Después, posteriormente, se abrevió y se llama Loess, pero Loess tiene las siglas en inglés que significa Locally Weighted Scatterplot Smooth. O sea, pues si uno lo traduce así textualmente, es algo así como un suavizamiento local ponderado de un diagrama de dispersión. Suavizamiento local ponderado de un diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión es una gráfica Y contra X. Profe, sí. un triple suavizado sería lo que se llama un Hall-Winter. O diferente, porque uno escucha que triple exponential smooth cuando lee un poco de Hall-Winter. ¿O no tiene que ver? El Hall-Winter lo vamos a incluir en este capítulo como un suavizador, pero la técnica de Loess es completamente diferente a la de Hall-Winters. Hall-Winter es un algoritmo recursivo, es decir, el valor suavizado hoy depende del valor suavizado y de la información observada ayer. Entonces, lo que hace es una ponderación entre la información que va llegando nueva y los valores que va suavizando. Entonces, les asigna unas ponderaciones, digamos, le asigna, por decir algo, un 60% a la información nueva y un 40% a lo que ya lleva estimado. Entonces, con lo que va estimando es con lo que va generando la gráfica, por ejemplo, de la tendencia. Entonces, son métodos que se actualizan paso a paso con información nueva.
La regresión Loess es muy diferente, porque la regresión Loess usted ya tiene que tener los datos. Hall-Winter es una herramienta que la usan, bueno, es una versión más simple de una herramienta que se utiliza mucho en control, ingeniería de control, que se llama el filtro de Kalman. El filtro de Kalman lo usan pues los ingenieros para, bueno, para aplicaciones de, por ejemplo, de navegación, ¿cierto? Pero bueno, la idea de Loess es que es una regresión local. La idea de Hall-Winter es que es un algoritmo recursivo. Entonces son dos ideas bien diferentes, pero ambas producen suavizamiento. O sea que es válido llamarlas a ambas, pues en mi concepto, unos suavizadores. Entonces, ¿qué consideramos en Loess? Primero, una variable y. Vamos a describir el algoritmo en general como si fuera un suavizamiento de un diagrama de dispersión. Entonces, un diagrama de dispersión que tiene una Y y una X. Entonces, ese es lo que primero asumimos. Supongamos que tenemos parejas X, Y sub I para I de 1, diga usted, hasta 100, etc. Voy a ir directamente al algoritmo. La descripción del algoritmo es la siguiente, es el siguiente. Entonces, primero hay que escribir el modelo, porque Loess es un modelo de suavizamiento, pero también se puede escribir con una ecuación. Entonces, lo que hace Loess es que reemplaza en el modelo de regresión la parte lineal, la reemplaza por una función que no tiene una forma algebraica con una fórmula cerrada, sino que nos dice, no vamos a utilizar más A más BXY, sino que en lugar de A más BXY vamos a calcular una función G que es la regresión no paramétrica en el valor XY. Entonces, este algoritmo dice cómo es que calculamos esta G. ¿Cómo calculamos esta G? Lo primero es que ordenamos, bueno, esta notación en estadística, un X sub paréntesis 1 es como indicamos el mínimo y un X sub paréntesis N como indicamos el máximo. Entonces esto lo que quiere decir es cojamos un punto que esté entre el mínimo y el máximo. Después, escogemos un Q entre 1 y N. N es el total de datos. En la fórmula que está en R, este Q, si lo dividimos por N, nos va a dar un alfa. Y este alfa siempre está, por supuesto, entre 0 y 1, digamos. Entonces, ¿qué sería alfa? Un porcentaje de los datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si alfa es 30 y punto 30, estaríamos hablando de que elegimos el 30% de los datos, ya después convertiríamos a Q en el total de ese 30%, eso depende de N, por supuesto. Entonces es lo mismo escoger Q o escoger alfa. Después se escogen los Q valores XY más cercanos a X. Tenemos aquí el diagrama de dispersión, aquí tenemos los valores X y Y, etcétera. Y aquí estamos acá en un valor X, entre el mínimo y el máximo. Entonces abrimos una ventana a izquierda y a derecha que contenga Q datos, o como acabamos de decir, el alfa por ciento de los datos. Después, defina lambda sub QX, la distancia máxima entre X y los QXY escogidos, porque esta no tiene que ser simétrica, puede que sea un poco más, digamos, el lado derecho tenga más datos que el izquierdo, porque de todas maneras son
los Q más cercanos. Una vez que determinamos esa distancia que va a depender de X, formamos este cociente. La distancia entre X y X dividida por lambda QX. Eso, por supuesto, nos debe dar menor o igual que 1. Después definimos una función que no hay, digamos, como una explicación de dónde sale. Esto se llama un núcleo o un kernel, que es el que sirve para ponderar los datos dentro de esta ventana. Los datos, los Q-datos se van a ponderar con un kernel, y ese kernel es, digamos, tiene menos valor por acá en los extremos y tiene un máximo valor, digamos, debajo de X. Y este se llama el kernel o el núcleo tricúbico. Entonces es una gráfica, es una función que solamente está definida entre 0 y 1, vale 0 por fuera de 1. Y entonces ya definimos unos pesos, unos W. Para cada XY definimos unos pesos que son el valor de este cociente, que ya vimos que era menor que 1, en la función W. O sea que estos son unos pesos que la función W asigna a cada valor que esté dentro de esta ventanita de datos. Y después entonces se usan mínimos cuadrados ordinarios y se corre la regresión, pero es mínimos cuadrados ordinarios ponderados. No lo puse acá, pero debí colocarlo, ¿cierto? Es una regresión lineal ponderada, donde cada XY, repitamos, está ponderado por un valor W sub I. Entonces, los que estén más cerca del valor X van a tener un mayor peso en la regresión. Después que se ajusta, después de que se ajusta la regresión puede ser lineal o cuadrática. Después de que se ajustan, o sea, se encuentran estos A y B y C. Pero alguien me podrá decir, no, entonces el modelo no sí es paramétrico. Es que no es paramétrico en el sentido de que estima una A, B y C para todos los datos, sino que estima una A, B y C para cada ventana. Entonces, en ese sentido, estos coeficientes se pierden, eso el algoritmo no los reporta. Y después, entonces, estima el valor de esa regresión en X, o mejor, calcula el valor Y hat en X con esta regresión, y ese es el G. O sea, G, que no hay manera de describirlo con una fórmula, hay que referirse como el valor de un algoritmo, que es este algoritmo en 7 pasos. Lo que pasa es que esto es una descripción para un diagrama. Cuando lo aplicamos a una serie, entonces ya las X son los tiempos de su Y, pero igual son unas X igualmente espaciadas y finalmente pues aplica lo mismo que en el caso XY. De manera que entonces tenemos esta expresión. La tendencia en un tiempo t es la función de regresión o el y hat calculado en el tiempo t. ¿Cómo implementamos en R este algoritmo o la regresión lo es? Bueno, hay una función que es lo es. Miremos el ejercicio acá. Pues es una regresión y por lo tanto tiene una variable predictora que es t, entonces la creamos como una secuencia de 1, 2, 3, 4, etcétera. Escribimos la notación de regresión, y, virgulilla, t. Entiendo que es posible colocar más variables explicativas, pero no lo vamos a hacer porque digamos, la metodología que queremos es aplicársela solamente a t para producir el estimador de la tendencia. Bien. Hay dos
parámetros adicionales que son fáciles de entender, lo que llamamos el span. El span es el alfa. O sea, el span es Q sobre N. Por lo tanto, solamente puede tomar valores entre 0 y 1. Determina el ancho de la ventana en términos del porcentaje de datos. Entonces, si nos acercamos a 1, si colocamos aquí span.99, estamos cogiendo una ventana que cubre el 99% de los datos. En ese sentido, es como recuperar la regresión original, o sea, hacer una regresión global. Entonces, no es la idea, porque con ese alfa quedaría completamente suavizado, pero suavizado significa que recuperamos la regresión lineal global. Entonces, pero también, si lo colocamos muy pequeño, por ejemplo, 0.1, probablemente no nos dé un resultado muy bueno porque el estimador va prácticamente casi que a interpolar los datos. Lo que queremos es que haya un compromiso entre, digamos, no muy suavizado, pero tampoco interpolado. Profe, ¿hay que se usaría el máximo gradiente para estimar ese span o puede tener varios máximos o mínimos locales? Bueno, aquí pues sí se puede estimar ese span. Y Profe, qué pena, ¿el span es el alfa? el span es el alfa, sí. El span Tengo es entendido que hay un método de optimización para poderlo estimar. Sí, hay un método de optimización para estimarlo, pero venga, es que hay un problema. O yo lo veo así, pues, es una opinión personal. Para mí el span es lo que se llama un parámetro tuning. Tuning significa que no son parámetros que obtengamos, es una opinión personal, que se obtengan por, digamos, un procedimiento de optimización, minimizar un error, etc. ¿Por qué? Porque esto es una labor del usuario, de nosotros. Enseguida vamos a ver un ejemplo donde vamos a utilizar distintos span y ustedes van a ver cómo cambia la estimación. Entonces, para mí es muy útil poder intervenir ese valor, porque un procedimiento óptimo me va a arrojar un valor, pero probablemente no es lo que yo estoy buscando. Uno lo que puede estar buscando es una estimación que le describa lo mejor posible la tendencia. Pongamos un caso particular, pues. Suponga que usted lo hace con una tendencia en donde sabemos que ocurrió algo, por ejemplo, el efecto del COVID en alguna variable macroeconómica. Entonces, en la gráfica se va a ver el bajón o la subida, etcétera. Cuando hacemos estos procedimientos automáticos es posible que la gráfica no le haga mucho énfasis a eso, a ese efecto, y nosotros queremos que sí. Entonces, por eso cambiamos el tuning. En fin, de todas maneras, vuelvo e insisto, es una opinión personal. Para mí es muy útil poder tener un control sobre el span. Sí, es que creo que el método de optimización se fundamenta en minimizar los errores al final. Entonces, sobre eso es que él hace la optimización del valor. Lo comento porque creo que así lo había visto en un video y lo hacían directamente en Excel. Pero sí, lo que tú dices es como el control que tiene el analista, ¿no? Sí, es que el analista es el que conoce. Y por ejemplo, mire, si usted está analizando el precio de la energía eléctrica, es una serie muy intervenida porque la CREG, cada vez que saca una regulación nueva, se afecta, en fin. Entonces, si usted lo escoge automáticamente, posiblemente no va a haber
los cambios en la tendencia en las fechas en las que entró en vigencia una regulación. Entonces, si uno, por ejemplo, cambia el SPAN y con un valor, un poquito por ensayo y error, uno determina que ya sí le está mostrando lo que uno quiere ver y que sabe que tiene que estar ahí, que son los cambios. Entonces, para mí eso es más óptimo, porque cualquier análisis que vayamos a hacer, el instrumento nos está corroborando lo que nosotros queremos mostrar en el análisis. Pero de todas maneras hay que hacer ejercicios. El grado también es fácil de entender. Si usamos 1 es la lineal, si usamos 2 es la cuadrática por defecto. Estos dos valores son los que utiliza LOESS por defecto, o sea que si usted no los coloca, los asume 0.75 y 1. Entonces, pues es una cuestión que lo recomendable es hacer de pronto algún ensayo. Esta parte la colocamos tal cual, no la vamos a modificar, es una opción técnica para poder hacer los pronósticos. Yo no lo voy a comentar y no lo vamos a modificar, sino que siempre lo vamos a usar. Bien, entonces, porque no solamente es muy útil la función LOESS, sino que para mí pues esta es otra característica bien importante, y es que LOESS interactúa con la función PREDICT. PREDICT es para hacer los pronósticos. Entonces, si tengo el modelo para la tendencia y le puedo aplicar el PREDICT y va a hacer un pronóstico de la tendencia. O sea, aquí está la serie. Si utilizo LOESS, me va, por ejemplo, digamos, a generar esta gráfica. Si utilizo PREDICT, va a hacer una predicción sobre la tendencia que estimó. Entonces, para mí esto considero que es muy valioso, porque los pronósticos a través de la tendencia, pues es lo que uno quiere realmente. Uno cuando quiere pronosticar, finalmente lo quiere hacer. Si no hay una componente estacional muy marcada, lo puede hacer sobre la tendencia. Bueno, enseguida vemos qué pasa cuando también tenemos una estacionalidad fuerte. Entonces, ¿cómo vamos a incorporar la estimación de la parte estacional con la estimación LOESS? Vamos a hacer un ejemplo. Esta serie es una serie del DANE sobre estadísticas de construcción. Entonces son el número de viviendas, número de unidades aprobadas para vivienda mensuales en 88 municipios en el país entre el periodo enero 2009, junio 2017. Por ejemplo, si alguien que esté haciendo análisis sobre todo este sector de la construcción, le interesaría mucho poder ver cómo ha fluctuado en el tiempo, cómo ha cambiado el promedio de licencias. Entonces, por ejemplo, por decir algo, al usar el SPAN de 0.75 se produce no digamos que 0.75, sino que enseguida mostramos valores. Suponga que un analista, alguien, escoge un valor de ese alfa y le produce este valor de la tendencia y considera que es apropiado porque, digamos, acá la tendencia capturó esta caída en la serie. Entonces yo la veo en la serie, digamos, algo que queremos. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, puede haber como una especie de ciclo, o acá puede haber políticas del gobierno. Diga usted que estoy especulando porque no estoy seguro. Esto es más o menos mayo 2012. Supongamos que en este momento pudo haber entrado en vigencia un subsidio de vivienda y
y este incremento puede haberse debido a ese subsidio y que de pronto, por ejemplo, acá ya, o que haya sido una medida temporal y que ya aquí, por ejemplo, 2 años después, 2014, ya se estabiliza, etc. Y alguien puede concluir de este análisis que por alguna razón de la economía la construcción está decreciendo a partir de 2014 hasta 2017. Yo no sé cómo estará ahora, pero por ejemplo, pues una medida de algún ministerio sería bueno, como que se puede hacer para volver a recuperar una tendencia alcista, porque aquí tal como va con esta tendencia, esto va a la baja. Y pues acá pues hacemos la observación de que no podemos tampoco hacer pronósticos a muy largo plazo, porque pues imagínense algo así como esto, pues entonces esto no tendría sentido. Una licencia negativa, eso pues no puede suceder. Pero en todo caso, a corto plazo sí podemos hacer un pronóstico. Esto lo incluí acá más que todo como un poquito como una curiosidad que se llama la prueba Mann-Kendall para detectar una tendencia monótona. Las series con tendencia monótona pueden ser así o pueden ser así. Son tendencias monótonas, creciente y decreciente. Entonces hay una prueba que se llama la prueba Mann-Kendall que tiene como hipótesis nula que la serie es ID, o sea que es un ruido. Y la hipótesis alterna es que tiene una tendencia monótona. El estadístico es un estadístico no paramétrico porque no tiene una distribución, no está basado, pues, digamos, como en, o bueno, no, digamos, es un estadístico basado en el signo de estas parejas. O sea, que forma forma parejas con J mayor que K, todas las parejas posibles, pero siempre que el índice J sea mayor que K, entonces K va de 1 a T menos 1 y J va de K más 1 hasta T. Y calcula los signos, los cambios del signo en esta diferencia, y ese es el estadístico. Entonces, dice que bajo H0 ese es aproximadamente normal, de media cero, y que un valor positivo de S indica una tendencia creciente y uno negativo decreciente. Cargamos esta librería y allí está implementada. Vamos a comentar entonces el código. Entonces, este código está en Moodle. Es un ejercicio que yo espero que ustedes lo descarguen, lo corran y se familiaricen cada vez más pues con todos estos comandos de R. Entonces ya no voy a comentar mucho sobre la parte de lectura, sobre TS, sobre la gráfica. Esta es la que acabamos entonces de mencionar. El valor P es 0.007, o sea que rechazamos la nula y nos dice que sí puede haber una tendencia monótona. De hecho, pues la serie sí presenta una tendencia monótona al comienzo. Sería esto. Posiblemente la prueba detecta es esta porción de tendencia creciente. Vamos a la parte del OES. Entonces, vamos a hacer validación cruzada. Entonces, la parte de validación cruzada. Dejamos los 12 últimos meses para el test de pronósticos. Entonces, esto lo hago de esta manera. Defino N como la longitud original y creo dos vectores. El vector para entrenamiento, Y sub I,
que lo debo declarar nuevamente como TS. Y pues esta es la técnica que usa R para hacer un subconjunto de un vector. Los índices van de 1 hasta n-m y el vector para el contraste o el test son los datos de n-m más 1 hasta n. Entonces, listo, acá ya tenemos los datos. Acá creamos entonces un vector que es de consecutivos, que tiene la misma longitud de y sub i, y corremos simplemente lo es. Aquí lo corre, por ejemplo, con punto 5, no con punto 75. Y una vez que generamos... Esta secuencia es para qué pena. ¿Qué Dice cosa? que secuencia de 1 hasta n-m, esas secuencias. Ah, pero es que este T es el que va aquí. Ah, ok. O sea, estoy haciendo la regresión Y contra T. T es una variable explicativa. ¿Listo? Ok, sí. Bueno, entonces, este es el objeto y podemos extraer el y hat, o sea, la estimación G, ¿cierto? Lo que dijimos que era G de T al comienzo. Va a estar en este vector o en esta variable. YW es el nombre que usted le pueden cambiar. YW pesos fitted. Claro, este objeto tiene muchas... Profe, ¿Qué hay? te hago una corrección. El valor de efecto del OES es 2 grados de libertad y no 1 como dijiste arriba. Acá estoy en la documentación. Oh. Vale. Yo creí que era que asumía 1, pero es 2. El valor por defecto, sí, señor. Venga, yo lo puse por aquí, ¿no? Bueno, realmente no lo dije verbalmente, pero no está aquí en las notas. En las notas solamente coloqué 1, pero bueno, sí lo dije ahorita, que estos eran los valores por defecto, pero en realidad el valor por defecto es 2. Pero punto 75 sí es el valor por defecto de span. Sí, señor, ese es el defecto. Sí, bueno, gracias. Entonces, bueno, acá quedan los valores de la tendencia mediante el método de Lois. Ahora, vamos a resolver ahora el problema que pasa si la serie tiene componente estacional, ¿cierto? Y queremos usar Loes. Entonces, bueno, esto es algo que podríamos llamar como un método híbrido, porque es una parte no paramétrica y otra parte paramétrica. Los modelos híbridos no son extraños, es decir, eso sí se utiliza y se combina, y hay mucho modelo híbrido también, por ejemplo, que combina redes neuronales con modelos ARIMA, etcétera, o combina, por ejemplo, un método que se llama wavelets con ARIMA. O sea, y wavelets propiamente no es paramétrico. Las onditas es un método no paramétrico similar a la regresión local. De manera pues que no es tampoco, digamos, algo muy extraño. Entonces, para implementar un método híbrido, lo que hacemos es que esta la cambiamos por esta. O sea, la función g de t lo es. Pero esta la dejamos tal cual, incluyendo el error. Y como ya vamos leyendo, para introducir mayor flexibilidad se propone estimar la tendencia mediante lo es y conservar la parte paramétrica de la componente estacional y el error, que no lo puse ahí. Entonces el modelo lo podríamos llamar semiparamétrico, es
Tiene una parte paramétrica y una parte no paramétrica. Y el error. Y entonces, ya lo que les acabo de comentar, GDT es la estimación lo es, que es la que reemplaza a esta parte paramétrica de la tendencia. Ahora, en la clase pasada les comenté, cuando hacemos esta regresión, tenemos que quitar la última estación para que no se genere una multicolinealidad entre beta 0 y las deltas, o mejor, entre el vector de unos y las columnas que conforman las indicadoras. Pero acá no tenemos ese problema, o sea que podemos afortunadamente volver a utilizar las S estaciones y recuperar el significado de las deltas. O sea, las deltas en este caso, ya pues las deltas no estarían referidas única y exclusivamente a Y, sino que también a la tendencia. Pero de todas maneras, como matemáticamente pues la derivada de YT con respecto a esta indicadora es delta, pues siguen siendo coeficientes de cambio o una tasa de cambio de Y con respecto a las indicadoras. Entonces tenemos definido el modelo, ahora tenemos que decir cómo lo estimamos. Pero la estimación tiene que ser en 2 pasos. En estadística también hay muchos ejemplos en los que un modelo se estima en 2 pasos. En este caso, primero estimamos la parte LOES y después la parte estacional. ¿Cómo lo hacemos? Muy simple. Hacemos el procedimiento que les expliqué hace un momento, o sea, generamos la tendencia estimada con LOES y después se la restamos a la serie. O sea, le quitamos la tendencia a la serie. Entonces, esta nueva variable se va a regresar contra las indicadoras. Ese es el segundo paso. Entonces, vamos a mostrarlo en un programa. ¿Cómo lo hacemos? Oh, qué falla, hombre. No incluí bueno, pero tengo el código enseguida que se los comparto. No puse la parte de la estimación. Yo corrijo eso. Aquí debería venir el código de la regresión YT-T gorro con respecto a las indicadoras. Pero enseguida... Ajá. Bueno. Pasemos... supongamos que hicimos la estimación, enseguida les muestro cómo. Y la parte entonces que nos interesa también es cómo hacemos el pronóstico. Primero, hacemos un pronóstico con LOES de la tendencia. ¿Cómo lo hacemos? Generamos un vector de tiempos con los tiempos donde queremos el pronóstico. ¿Dónde están? En n-m+1 hasta n. Y con solo eso aplicamos la función predict al modelo que nos devuelve la función LOES, indicándole en este data frame dónde se deben hacer los pronósticos, en los valores t. Y acá van a estar entonces 12 pronósticos que podemos interpretar como pronósticos de la tendencia estimada con LOES. Y después haríamos el pronóstico de la parte estacional. Entonces, para la parte estacional, tendríamos que tener el modelo. Desafortunadamente, pues no lo coloqué acá, pero enseguida lo vemos. Entonces, supongamos que tenemos ese modelo. El problema es que tenemos que generar la matriz correspondiente a los tiempos que están acá indicados, desde n-m+1 hasta n. Esa matriz tiene 12 columnas. La función que vimos en la clase pasada, que está en la librería Forecast, que se llama Seasonal Dummy,
está diseñada para eliminar los diciembres, o sea, el último. Entonces no nos sirve acá porque, como les dije, queremos utilizar las 12 estaciones, los 12 meses. Entonces acá hay una función que está en las notas que produce esa matriz. Acá en este caso, digamos, el último año empieza, perdón, el último año empieza en julio. Eso habría que verlo pues con las fechas. Entonces esa información tenemos que tenerla y por eso colocamos acá el 7, porque el tercer parámetro es la estación de inicio de los pronósticos. Entonces dejamos los 12 meses para pronosticar. El periodo de entrenamiento termina en junio. Entonces, los pronósticos deben hacerse a partir de julio. Por eso coloco 7. M es el total de pronósticos y S es pues el periodo, que en este caso es 12. Entonces aplicamos la función que se llama dummy, produce esta matriz. Nuevamente aplicamos la función predict, solo que con el modelo de regresión, y le incorporamos la información de dónde queremos los pronósticos, que lo debemos hacer indicando IT, que es la matriz que se usa originalmente en el modelo MOD 1, ya lo vamos a ver enseguida, y le indicamos que los valores de IT deben estar ahora en la matriz IWT. Por algún detalle técnico que la verdad a veces no está claro por qué lo hace el R, estos valores de esta matriz deben estar dentro de un indicador I mayúscula paréntesis. Bueno. Entonces, finalmente, una vez que tenemos estos dos, tenemos, por un lado tengo los pronósticos con LOES, PRYW, los pronósticos de tendencia, y por el otro tengo el pronóstico de la parte estacional con el modelo de 12 estaciones. Estos pronósticos los combino y los sumo. Este es el pronóstico de tendencia, este es el pronóstico de estacionalidad y este es el pronóstico final. Entonces se supone que este es un pronóstico en el que posiblemente haya una ganancia por haber utilizado el LOES, en el caso en el que un modelo lineal, cuadrático, cúbico o exponencial no era el adecuado. Bien, enseguida entonces les comparto el R para que miremos rápidamente el programa ya funcionando, pero vamos a terminar hoy con este complemento que se llama el método de descomposición STL. STL es un procedimiento para descomponer la serie de manera no paramétrica en las 3 componentes. Lo pudimos haber visto desde el comienzo, pero es preferible verlo, me parece a mí, en esta parte por lo siguiente. Este algoritmo realmente es un algoritmo de descomposición, o sea, nos produce un valor de T, de S y de Epsilon. Apareció en 1990, este es el autor, Cleveland. Y este autor se basó en la regresión LOES. Lo que uno, digamos, entiende de ese algoritmo es que es una secuencia de 2 aplicaciones iteradas de LOES. Una primera aplicación hace más o menos lo que acabé de hacer allí, estima una tendencia y después la extrae de la serie y deja la parte estacional. Y la parte estacional la vuelve también a estimar, o sea que es una estimación en 2 pasos. Y finalmente, un tercer paso, al haber estimado T y S, se las resta a Y y obtiene por sustracción a Epsilon. En el método hay que especificar la frecuencia de la componente mediante TS, bueno, eso ya lo sabemos.
Sí, es bueno aclarar algo. La estimación por este método de la componente estacional no es que sea equivalente a la que hicimos en el capítulo anterior con los modelos paramétricos de indicadoras o trigonométricas, no. O sea, la estimación por este método con indicadoras o trigonométricas da diferente a la ST que se obtiene por el algoritmo STL. Y adicionalmente, con este método también podemos calcular pronósticos con una función que ya no es predict, sino que es forecast. Y esta función está en la librería del mismo nombre, la librería forecast. Entonces, forecast como librería tiene una función que se llama forecast y se usa con STL. Vamos a ver cómo se hace. Veamos este ejemplo con la misma serie que tengo acá. Esta, la serie de las licencias. Alguien podría decir, o uno le podría preguntar, visualmente esta serie tiene una componente estacional. Eso alguien podría decir sí, otras personas tal vez no. Esto es una serie mensual, pero ver que en estos picos hay alguna periodicidad, pues puede ser algo muy subjetivo. De todas maneras, entonces le aplicamos el método STL a esta serie. Se hace así. El comando es STL, aquí se coloca YesUI, coloqué el periodo de entrenamiento y se le dice que incluya una componente periódica, o sea, la componente estacional. Produce este objeto. Este objeto con este plot inmediatamente produce este panel. El panel tiene, o mejor dicho, la gráfica tiene 4 paneles. Aquí están los datos originales y aquí está la estimación de la componente estacional. Pero esta estimación no es por regresión con indicadoras y tampoco es por regresión con trigonométricas, sino que es un algoritmo. Este es la estimación prácticamente con lo es. Y fíjese que STL no tiene opción de cambiar el span, sino que es algo como interno. Y bueno, este es un... Profe, una pregunta. No sé si en algún momento tú nos habías comentado que no había forma de descomponer los datos en las distintas, para la redundancia, componentes de la serie, es decir, tendencia, ruido y estacionalidad, algo así. Pero aquí creo que sí lo estamos viendo, ¿no? No, a ver, recapitulemos. Estamos viendo un modelo en el que se propone que existen al menos 3 componentes. Esas componentes son lo que se llaman estadísticas latentes, porque no se ven. Entonces, los métodos que hacen es sacarlas, estimarlas, mostrarlas, ¿cierto? Entonces, sí se puede, sí. Tal vez, y ya estoy pensando que de pronto dije algo que no lo tengo como soportado con alguna referencia concreta, pero yo me refería, ahí me excusan si de pronto estoy diciendo algo que no sea la verdad, pero hasta donde yo buenamente entiendo, son las redes neuronales las que no tienen algoritmos para descomposición, porque la red neuronal no, digamos, no está diseñada para descomponer, sino que está diseñada para ser capaz de reproducir una señal no lineal. En ese sentido, por ejemplo, la combinación periódica lineal puede ser un efecto que una red neuronal sea capaz de capturar, pero la red va a ser capaz de capturar las 3 cosas al mismo tiempo: la periodicidad, la tendencia y la parte aleatoria. Entonces,
Entonces alguien me podría decir, pero ¿qué utilidad tiene descomponer? Pues, si finalmente lo que uno quiere es un pronóstico, porque alguien me diría, no, pues que lo que usted está haciendo acá lo hace la red neuronal sin problema, porque acá lo que se hizo fue que se volvieron a ensamblar los dos pronósticos para producir un pronóstico. La red neuronal tal vez lo que produciría sería de entrada, sin tener que preocuparse por estos. De todas maneras, bueno, eso ya entra pues como en una polémica, pero las metodologías que descomponen tienen ciertas ventajas, pues, porque descomponen algo complejo en algo más simple y pronostica con cada elemento simple, pronostica y después los une. Es una metodología. Creo que ya te respondí pues la inquietud. Creo que eso fue lo que tal vez me escuchaste decir. Entonces, estamos en que finalmente pues el STL descompone, nos muestra las componentes. Acá hay que tener un poquito de cuidado porque esto es un algoritmo. Entonces, una serie puede que no tenga componente estacional y si se le aplica el algoritmo con esta especificación PER, el algoritmo le devuelve una componente estacional y uno dice, pero ¿por qué si esto no tiene? Pero hay una manera de chequear y es ver el rango de la serie. O sea, usted mira, por ejemplo, de dónde a dónde va. Esta serie más o menos tiene unas amplitudes que tienen como una longitud de 15, digamos. ¿Qué longitud tienen estas amplitudes de la parte estacional? Pues haríamos el cálculo, van de -2 hasta 4. O sea, yo diría, pues tiene una amplitud como de 6, ¿cierto? De 6 unidades. Es como la mitad de esto. Estoy haciendo un razonamiento completamente heurístico, no riguroso, simplemente diciendo, pregunta, ¿esta componente estacional tiene realidad en estas series? Yo no la veo, pero no la veo aquí. Pero entonces me pregunto, ¿y entonces esto será válido? Entonces una respuesta puede ser, bueno, usted está observando una componente estacional que tiene más o menos unas amplitudes de 6 y su serie tiene una amplitud de 15, 15 sobre 2, aproximadamente, digamos, de 1 a 16 para que no peleemos. ¿O no? Digamos que esto es como aproximadamente la mitad de la variabilidad de esto. Esto es 6 y más o menos esto está 7,5, la mitad de 15. Entonces, no diría, bueno, sí, a esta serie le cabe más o menos una estacionalidad que tenga una variabilidad casi como la mitad de ella. En ese sentido, pues uno diría, listo, lo podemos aceptar. Entonces, ¿cuándo no? Suponga que esto hubiera sido solamente entre -1 y 1, lo que estuviéramos viendo acá, una estacionalidad en una escala que comparada con la escala de la serie es una cosita de nada, o sea, sería una estacionalidad que sería así comparada con la escala de la serie. Entonces esto no diría, no hay estacionalidad, lo que pasa es que el algoritmo produjo un valor. Completemos el análisis. Entonces acá tenemos cómo recuperamos de esta descomposición, por ejemplo, la tendencia se recupera así, y.stl pesos time series 2, o sea que este objeto es una matriz de varias columnas. La columna 2 es la tendencia, la columna 1 es la estacionalidad. Pero también, ¿cómo hacemos el pronóstico? Entonces se hace con Forecast, se le ingresa el objeto
aquí tengo un error. Se coloca este método casi que por defecto, el método STS, ETS, y se le coloca cuántos pronósticos queremos. Esta función retorna un objeto con varios nodos, entonces escogemos el nodo que corresponda al promedio y ese es el pronóstico que queremos utilizar. Aquí los graficamos la serie, graficamos el pronóstico híbrido y graficamos el pronóstico con la descomposición STL y adicionalmente calculamos la calidad de pronósticos. Observen un detalle, que los pronósticos de por sí calculados con estas funciones no son series de tiempos, entonces hay que volverlos a declarar serie de tiempo. Hay que tomarse ese trabajo. Y así utilizamos la función que ya conocemos, accuracy. Lo ordenamos en una matriz y vemos los resultados. Entonces, por ejemplo, miramos MAPE. Entonces el modelo híbrido lo es indicadoras, tiene un MAPE de 13,41. El modelo STL tiene un MAPE de 10, o sea que bajó 3 puntos porcentuales, que es mucho. O sea, entonces este realmente hace mejor trabajo. Eso también lo vemos en el tail, bajó a 0,64, y si queremos pues algo más, el RMS baja de 2,27 a 1,84. Miremos la gráfica. Entonces el azul es el STM, el STL, y el rojo lo es con estacional. Me parece que en esta parte ambos hacen un trabajo bueno, incluso hasta aquí. Pero aquí tal vez es donde ocurre como el problema. Visualmente, me parece que, por ejemplo, si uno no mirara estos estadísticos, yo diría que el rojo también es buen pronóstico. Está subestimando siempre la serie, el azul no tanto, pero bueno. Entonces nos guiamos por esto y escogemos. Ya esta partecita es como para simplemente referencias, no me da el espacio para hacer todo, porque realmente hay mucho material en R. Entonces hay otras funciones que hacen trabajos parecidos a STL, esta función de compose, esta otra, esta RMFA, son modelos muy recientes, más o menos pues muy competitivos también, pero es que no da espacio pues acá en las notas y en el curso para ver con detalle cada una de estas, de manera que es como una tarea para que ustedes carguen estas librerías y ensayen también. Eso es fácil de hacerlo, muy fácil. Otra librería es TSR, también interesante, hace también otra descomposición. Y finalmente, pues acá hay una página de Rob Hittman, el autor de la librería Forecast, donde hace una discusión larga, muy completa, mejor que la que tengo yo acá, sobre métodos de descomposición de series. Entonces es una recomendación como mirar esta también, por partes, en fin, es un poco extensa, entonces hay que mirarla por partes. Entonces vamos hasta acá. La próxima clase vamos a ver el modelo Hall-Winters con algún detalle como un modelo de suavizamiento, y vamos a ver otro modelo que se llama el modelo estructural. Voy a dejar de compartir esta y voy a pasarme para el R para ya terminar la exposición hoy. Entonces yo ya tengo el programa, repito, está en Moodle, entonces lo corremos rápidamente, yo ya lo corrí. Aquí hay instrucciones que no están allí en las notas, es por ejemplo para ver
para graficar, por ejemplo, con más detalle la serie, que siempre es importante. Es que aquí ya le grafiqué la estimación por STL y la estimación con LOES. Bueno, pues aquí ya hice la estimación LOES, ¿de acuerdo? Y estos son el Y-hat con LOES. Entonces, esta fue la parte que me faltó allí en las notas, que es estimar, quitarle a la serie la tendencia y generar una serie que sea la parte estacional solamente, que es esta. Entonces, por ejemplo, si yo la quiero ver, esta es la serie original sin la tendencia. Entonces acá debería haber un efecto estacional puro, sin tendencia. Esta es la serie YTST. Entonces esta es la que se regresa contra una matriz de indicadores. Ahora volvemos a utilizar esta función que es útil en este momento, porque esta función calcula la matriz IT. Recuerden, es una matriz, como la serie empieza en enero, ya va a tener las 12 columnas de enero a diciembre, pero empezó en un enero, ¿cierto? ¿Y dónde termina? Termina en junio. Entonces generamos la regresión, nos interesa ver si los coeficientes son significativos y resulta que solamente es significativo enero y diciembre. Estas son licencias de construcción. Es muy probable que los números de licencias sean estacionales. Durante el año no se aprueban probablemente. Y es solamente al final del año y en enero que se da como digamos así, la cantidad de licencias aprobadas, y por eso posiblemente estamos detectando este efecto positivo, ¿cierto?, en el diciembre. De todas maneras, el ajuste no es malo, es un R cuadrado de 0.32, etc. Y podemos graficar los coeficientes. Pues aquí lo vemos, pues el diciembre tiene un efecto positivo. Esto sí estaba en las notas. Estos son los pronósticos. Esta es la gráfica. Y esta es la calidad de los pronósticos. Ya comentamos esto. Entonces, este programa, ya voy a dejar de compartir y les muestro el Moodle. Bueno, yo creo que no hay necesidad, pero vamos a dejarlo así. Ustedes ya saben que en el Moodle hay la parte de este capítulo y hay una carpetica con programas en R para este capítulo 5, que son los avisadores. Ahí está este ejemplo y están los datos. Entonces la tarea es baje el programa, baje los datos y córralo en su computador y familiarícese bien con estos dos métodos que vimos hoy, el LOES y el STL. Entonces, bueno, si de pronto algún comentario, y si no, entonces suspendemos aquí. ¿Un comentario o alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda con respecto a el trabajo. Entonces, sí, más o menos, ¿cuándo sería la fecha que